Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena, y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 70 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les habla en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Los sembrados sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de la riqueza la sofocan y quedan sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto, unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntense un momentico, porque me van a ayudar, por favor. Queridos hermanos, vamos a compartir un poquito el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, del versículo 1 en adelante. Aquí el Evangelio de Dios hoy nos llama a reflexionar algo muy importante. Ustedes van a ver que todo centra la atención
en que la palabra de Dios no está actuando en nuestra vida, o mejor, no le hemos abierto las puertas del corazón, de la mente y del ser a la palabra de Dios. No le hemos hecho caso. Y Jesús hoy se queja de eso. Vamos a oír cómo comienza San Mateo 13, 1 en adelante. Ese día Jesús salió de la casa y fue a sentarse a orillas del lago. Pero la gente vino a él en tal cantidad que subió a una barca y se sentó en ella. Mientras toda la gente se quedó en la orilla, Jesús les habló de muchas cosas, usando comparaciones o parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, con muy poca tierra, y brotaron enseguida, pues no había profundidad. Pero apenas salió el sol, los quemó, y por falta de raíces se secaron. Otros cayeron en medio de cardos. Estos crecieron y los ahogaron. Otros granos finalmente cayeron en buena tierra y produjeron cosecha. Unos el 100, otros el 70 y otros el 30 por uno. El que tenga oídos, que escuche. Estamos en el versículo 9. Quedamos en el versículo 9. El que tenga oídos, que escuche. La invitación es a escuchar. El que tenga oídos, pues ¿quién es el que tiene oídos? Pues nosotros, todos. Entonces la invitación es a todos, pero la invitación es clara. En esto se resume, en esta frase: el que tenga oídos, que oiga, que escuche. Están diciendo que tenemos oído, pero el problema de nosotros es que no queremos escuchar. Y ahí entonces, de ahí, del versículo 9 en adelante, viene a explicar la queja de Dios para con nosotros. No queremos escuchar. Los padres de familia saben lo que es eso, cuando el hijo no quiere escuchar. Cuando el hijo no quiere hacerle caso a su palabra. Cuando se le manda y no obedece. El padre de familia sabe exactamente qué significa eso. Pero la palabra de Dios es clara: el que tenga oídos, que oiga. Escuche lo que sigue. Los discípulos se acercaron y preguntaron a Jesús: ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Cuando una persona no quiere oír, cuando una persona no quiere practicar, escuchar la palabra de Dios y practicarla, entonces no se le está permitido conocer los misterios del reino. Podrá conocer todo lo que sea, sabrá mucho de historia, de geología, de teología, sabrá mucho de quién sabe qué cosa, pero no podrá entender y conocer, buscar y alcanzar los misterios del reino. A ustedes, dice Jesús, y eso se refiere a los que tienen oído y oyen, a los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino, pero a ellos no. Ese ellos es a los que no tienen un corazón abierto a la palabra, a los que no son dóciles a la palabra. Se refería exclusivamente a los judíos que iban a escucharle, pero no le hacían caso. Iban por escuchar novedades, para ver qué decía el maestro, pero no para practicarlo. Y por eso Jesús les habla duro, les habla fuerte. A ellos no les está permitido conocer los misterios del reino, porque se hacen sordos a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios llega, pero no le hacen caso. Ese a ustedes no les está permitido conocer los misterios del reino. Eso es para usted y eso es para mí. Cuando vamos a misa, oímos la palabra del Señor, pero nos entra por aquí y nos sale por aquí.
no se nos permite entonces conocer los misterios del reino. Es como cuando usted y yo vamos a la misa, estamos distraídos, o dormidos, o pensando en otras cosas. Y la palabra de Dios, no estoy pendiente. O cuando voy a la misa y escucho la palabra de Dios y Dios me habla, y en vez de decir, Dios me está hablando a través de este ministro, dice, ¿quién le contaría al cura lo que está pasando en mi vida? Esto es lo que hice, voy a tirármela todas a mí. Y en vez de agarrarla y practicarla, se molesta. Los misterios del reino no puede alcanzarlo esa persona. Para poder alcanzarlo tiene que ser un corazón dócil, dispuesto a escuchar, a bajar la cabeza y a practicarla. Sigue. Porque al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero el que no tiene se le quitará aún lo que tiene. ¿Otra vez? Porque al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, si no tiene, ¿cómo se le va a quitar? Se le quitará aún lo que tiene. ¿Y cómo si no tenía? Aquí, ¿qué quiere decir? Pero al que no tiene, se le quitará aún lo que tiene. El que no tiene algo, por ejemplo, se refiere al que no tiene la disponibilidad de escuchar la palabra, al que no tiene el mínimo deseo de practicarla, al que no tiene esa piedad, ese respeto y ese amor por la palabra, entonces se le quitará aún aquello que tiene. No se refiere a que a lo mejor, ¿cómo se le va a quitar si no tiene? No tiene una cosa, la disponibilidad, y por tanto se le quitará aquello que creía tener. ¿Qué creía tener? Bueno, yo creía tener una fe. Yo creía en Cristo. Creía en Cristo. Eso también se le quitará. ¿Cuándo? Cuando usted no tiene la disponibilidad de hacerle caso a la palabra del Señor. ¿Qué era lo que tenía? Esa fe como la del diablo. Creo en Dios, pero no hace lo que Dios manda. Aún eso se le quitará. Va perdiendo incluso ese amor hacia ese Dios en quien dice creer. O lo poco que tiene, dice esta otra traducción, lo poco que tiene se le quitará. Pero al que tiene una disponibilidad, al que tiene la piedad, o sea, el respeto por la palabra, el querer escuchar la palabra, el deseo de querer venir a llenarme para practicar, o como una mujer que está queriendo aprender recetas para cocinar, va con el deseo de escuchar. ¿Qué le enseñan hoy? Para ponerlo en práctica. O las que están aprendiendo costura, van a querer escuchar para llegar a la casa y ponerlo en práctica. Hacer las cositas de la cocina, hacerle la ropita a los hijos, pone en práctica lo que acabó de recibir en la enseñanza. Entonces tendrá más aún, porque al que tiene se le dará más. Tenía el deseo de aprender, de practicar, y se le dio más. Ahora sabe lo que le enseñaron, pero no solamente lo sabe, sino lo ha puesto en práctica. Tiene más, ya tiene la ropa hecha de sus hijos. No solo tiene el conocimiento, tiene más, la ropa hecha de sus hijos. Pero si solamente se queda con el conocimiento y no lo pone en práctica, eso que recibió, aún eso se le quitará. Después, yo estuve sí, pero yo no me acuerdo ya de eso, ¿cómo era? Se le quitará. Eso es lo que el Señor dice hoy. Sigue. Por eso les hablo en parábolas, porque miran y no ven. ¿Por qué les habla en parábola? Porque miran y no ven. O sea, hay un rechazo. Sí ven, miran, dice, pero no ven. Hay un rechazo a aceptar lo que los ojos están recibiendo. Oyen, pero no escuchan ni entienden. Pero no escuchan, entonces no hay disponibilidad. Oyen, pero no escuchan. Y segundo,
no entienden. No entienden que si lo escucha es para ponerlo en práctica. Eso es lo que no entiende. Por eso ustedes verán que Jesucristo, búsquelo usted se queda ahí, en Mateo 7:24, le viene a decir algo muy importante. Oiga. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él: aquí tienen al hombre sabio y prudente, que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre roca. Quédese ahí, póngale el dedo. El que escucha estas palabras y las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó su casa sobre roca. O sea, vio y fue capaz de poner en práctica. Escuchó, fue capaz de ponerlo en práctica y construyó su casa sobre roca. Vinieron los vientos, no la destruyó. Pero el que tiene ojo para ver y no mira, tiene oído para oír y no oye, no escucha la palabra de Dios, porque no le conviene, porque no tiene genio, porque no le importa, o simplemente porque le sacude, porque le pega, porque le estremece, porque le mete el dedo en la llaga. ¿Qué pasa? Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Díganme si ustedes y yo no lo hemos hecho. Muchas veces no lo hemos querido hacer porque nadie nos obliga. Si usted lo quiere practicar, lo practica. Si no quiere, no lo practica. Pero dirán de aquel que escucha la palabra de Dios, que viene a misa todos los domingos y escucha la palabra de Dios, pero salió igualito, no tomó nada en cuenta. ¿De qué habló el padre? Habló muy bonito. Sí, muy bonito, muy. Si el padre llega a echar un chiste, ese sí se lo aprende. Lo demás, ya no más. Porque dice la Biblia, no hay la disponibilidad. Oídos tienen para oír, pero no escuchen. Y mucho menos entienden. Nada. No entienden que esta palabra es para ponerla en práctica. La palabra de Dios no es solo para oírla, es para escucharla, o sea, para ponerla en práctica. Por eso dice Jesús, si alguien escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, repítalo. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Aquí tienen a un tonto que... ¿Otra vez? Aquí tienen a un tonto. Vamos a ver cuántos hay aquí. Si no escuchan la palabra de Dios, si ustedes y yo no escuchamos la palabra de Dios, no sería un tonto. Contemos cuántos estamos aquí y todos seríamos tontos. ¿A qué hemos venido? ¿A qué vinimos? Si no es para oír la palabra de Dios y encaminarnos, dejarnos guiar por ella, dejarnos sacudir, dejarnos estremecer, dejar que la palabra de Dios meta el dedo en la llaga, que sea como la sal cuando cae en una herida. Si no es así, dígame, ¿para qué hemos venido? Estamos haciendo el papel de tontos. ¿Y qué pasará? Que construyó su casa sobre arena. Todo era fantasía. Hizo una vida, llevó una vida, era católico, apostólico y romano, pero llevó una vida falsa. Sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Esa casa derrumbada, ese gran desastre, será tu vida, será mi vida, si la palabra de Dios no penetra hasta los tuétanos. Si la palabra de Dios no nos orienta, no nos guía, si no le obedecemos a la palabra de Dios, si nos conformamos con oír, pero no practicamos. Esa es la tarea de hoy. Si hoy saliéramos con ese aprendizaje de aquí, voy a practicar lo que dice la palabra.
¿Nos cuesta? Sí. Como construir una casa. Cuesta, no es fácil. Cuesta mucho. Pero eso es lo que el Señor pide. Tenemos que ejercitarnos, tenemos que esforzarnos. Y qué triste sería que al final todo fuera un desastre, todo destruido. Vamos a hacer un examen hoy. Vamos a analizar nuestra vida, cómo la estoy llevando. ¿Será que es un desastre total? ¿Será que tengo tantos años escuchando la palabra de Dios y no he hecho caso a ella? Miremos cosas sencillas. El domingo pasado escuchábamos lo que Dios nos decía en su palabra. Las clases de pecado. Y podríamos hoy examinar lo que están viviendo, por ejemplo, en concubinato. Les pongo un ejemplo, perdónenme que me meta con ellos. ¿Cuánto tiempo tiene de estar escuchando la palabra de Dios que dice que tiene que casarse? ¿Por qué no se casa? Porque oídos tiene para oír y no oye. Porque no ha entendido lo que Dios quiere, que santifique su hogar. Pero es que él no se quiere casar. Perfecto. Déjelo. Así de fácil, así de sencillo. ¿Por qué no ha dejado el robo? ¿Nunca ha escuchado que tiene que dejar de robar? ¿Que eso es malo? ¿Por qué no ha dejado el alcohol? ¿Por qué no ha dejado de serle infiel a su esposa? ¿O a su esposo? ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no ha dejado la mentira? ¿Por qué no ha dejado la calumnia? ¿Por qué no frena su lengua y habla mal y mal de los demás? ¿Por qué no tienes cuidado? Anda mirando la pelucita que tiene su hermano en el ojo y no ve la viga que tiene el suyo. ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué no hacemos el mínimo esfuerzo? Dejar la pereza, la envidia, el rencor, la gula, la pereza espiritual. ¿Por qué no comenzamos a orar? ¿Por qué no comenzamos a leer la palabra de Dios? Hoy el Señor nos invita a reflexionar y decir, mi vida es un desastre porque no he escuchado la palabra de Dios. Oídos tienen, pero no oyen. Ojos tienen, pero no ven. Sigue. En ellos se verifica la profecía de Isaías. Por más que oigan, no entenderán. ¿Cuántas veces han ido a misa? Pues por muchas veces que hayan ido, nunca entenderán. ¿Y por qué nunca entenderán? Porque no hay una disponibilidad, no hay disposición, no hay el querer escuchar la palabra de Dios para ponerla en práctica. Eso no está en nosotros. Y por más que escuchen, no entenderán. Porque mientras estarán como los muertos en la iglesia. ¿Cómo van los muertos a la iglesia? Misa de cuerpo presente. El puro cuerpo. La mente está por allá volando. ¿Quién sabe para dónde? Ahorita mismo, aterrice. ¡Pam! ¿Dónde estaba su mente? Analizamos dónde estaba nuestra mente. Por allá volando. No hay la disponibilidad. No hay el deseo, no hay el hambre, no hay la sed de la palabra del Señor. ¿Qué está pasando? ¿Cuándo nos vamos a centrar en que debo alimentarme de la palabra de Dios? Se cumple lo que dice Isaías. Sigue. Y por más que miren, no verán. Este es un pueblo de conciencia endurecida. ¿Cuál es la queja de Dios? Esto es un pueblo de conciencia endurecida. ¿Cuál es el problema que tenemos? Este es un pueblo de conciencia endurecida. Ese es el detalle, dijo Cantinflas. Ahí está el detalle. Un pueblo de conciencia endurecida. Todavía no hemos tomado conciencia. Es un pueblo de conciencia endurecida. No hemos tomado conciencia. Todavía. A ustedes y a mí no nos enseñaron desde pequeños a llevar nuestra vida guiados por la palabra de Dios. Mentira. A ustedes y a mí ni siquiera nos enseñaron a leer la palabra de Dios. Nada. A dejarnos orientar, que ella nos alumbre. Nada. Siempre lo que yo piense, o lo que opine Julano, lo que opine Sutano.
El que más, lo que diga papá y mamá, pero no lo que diga la Biblia. ¿Por qué nosotros no nos dejamos guiar? Porque tenemos un pueblo, esto es un pueblo de cabeza endurecida. de conciencia o de cabeza endurecida. Esto es un pueblo que tiene la conciencia endurecida. ¿Y qué es lo que quiere Jesús? Ablandarla. ¿Cómo la ablanda? Mire, lo hace de una manera como sarcástica, le podría decir así. A ver. Sus oídos no saben escuchar. Sus ojos están cerrados. No quieren ver con sus ojos ni oír con sus oídos y comprender con su razón. Pero no eso habría conversión y yo lo sanaría. Lo último que le digo, ¿cómo? No quieren ver con sus ojos, ni oír con sus oídos, y comprender con su corazón, pero con eso habría conversión y yo lo sanaría. Entonces aquí está diciendo la palabra de Dios que cuando el corazón se endurece, que cuando la conciencia se cierra, que cuando no nos abrimos a la palabra del Señor, entonces nunca nos vamos a convertir y nunca nos vamos a sanar. Ya lo había dicho el profeta Isaías. Tienen oído para ver, no ven, oído y no oyen. Entonces, que no se les predican palabras para que oyendo no oigan y viendo no vean y yo no se conviertan y yo no los sane. Eso es como cuando usted le tira a uno así, por ejemplo, usted está viendo que la mamá rogándole al hijo, mijo, tómese esa medicina, tómese esa medicina. ¡Ah, eso es muy feo, muy feo! Tómese esa medicina, mire que usted está grave, mire como tiene... Ahí hay una sobrina que tiene lechina. Mire como está llena de lechina, mire, pero tome... ¡Ay, no, es que eso es muy feo! Y le dice y pone el corazón duro y dice que no. No hay una manera para que acepte. Entonces usted llega y le dice, eso ni para qué se toma esa medicina. Si usted toma esa medicina, hasta se sana, mejor no se la tome para que se muera. Entonces, uy, no, entonces ahora sí me la tomo, ahora sí me la tomo. Es una manera sarcástica, es una manera a lo inverso que Jesús nos viene a mostrar aquí. Está diciendo Jesús que le habla en parábola porque esa gente no tiene un corazón abierto y no quieren escuchar. Entonces le habla en parábola para que no vaya a ser que escuchen y se salven. Entonces, a ver si reaccionan de esa manera. Oye, yo sí me quiero salvar, entonces voy a escucharlo. Pero ni así querían abrir el oído. Y entonces cuando Jesucristo dice, aquella persona que tiene un corazón cerrado, muy poco logrará la conversión. Muy poco. Porque no quiere convertirse, porque no entiende la palabra, porque no la escucha con un oído abierto, dispuesto a cambiar. Sigue. Dichosos los ojos de ustedes que ven, dichosos los oídos de ustedes que oyen. Él supone que ustedes y yo, sí vemos, él supone que ustedes y yo, sí escuchamos. Y el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, será un hombre dichoso. Construyó su casa sobre roca. Vino el viento, vino todo, pero no la destruyó. Serán dichosos ustedes cuando escuchen la palabra del Señor. Cuando vean y oigan lo que ustedes están viendo y escuchando. Yo se lo digo, muchos profetas y muchas personas santas ansiaron ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron. Desearon oír lo que ustedes están oyendo y no lo oyeron. ¿Se dan cuenta cuál es el problema de nosotros? Los santos deseaban, los profetas deseaban un corazón abierto, amplio, deseo de escuchar la palabra de Dios, pero antes de venir el Señor no tuvieron quien se lo hablara tan claro. Que deseaban oírlo y no lo oyeron. Deseaban verlo y no lo vieron. ¿Qué nos está criticando a nosotros? Que tenemos un corazón cerrado, que no deseamos la palabra de Dios, que no deseamos oírla, ponerla en práctica, no lo deseamos. Y dice, pero aquellos santos, aquellos profetas, sí querían oírlo, sí querían escucharlo.
¿Qué es lo que nos está faltando a nosotros? Ese querer oír, ese querer escuchar para practicarlo. Nos falta. A veces yo me pongo a pensar, y yo digo, a veces me da, imaginándome, ¿no? Digo, oye, Dios mío, ¿no? Yo iba, cuando me estaba dando las enseñanzas en Estados Unidos o en otros países, yo llegaba y había lugares, por ejemplo, decían, padre, organizamos una actividad para 5,000 personas. ¿Cómo es? Alquilamos un local para 5,000 personas. 2, 3 días antes o una semana antes. Y luego yo llegaba, la capacidad era para 5,000 personas, estaba lleno y quedaban 3,000 personas por fuera. En Estados Unidos, donde la gente está trabajando, donde la gente no busca de Dios, donde la gente está... Pero sin embargo, había una sed de la palabra de Dios. Y uno dice, cuando la persona tiene la disponibilidad, cuando la persona siente la sed, el deseo, no le importa nada. Dejar lo que tenga que dejar. Muchos de ellos dejaban el trabajo porque era entre semanas. A la hora de la tarde dejaban de trabajar y llegaban a la enseñanza. Y escuchaban la palabra del Señor, con sed, con ansia. Ellos, deseosos de escuchar. Y muchos de ustedes no les importa. No les importa. Y uno dice, qué cosas, ¿no? Qué cosas. ¿Por qué no deseamos escuchar la palabra de Dios y por qué no deseamos practicar? Miles y miles, yo recibo miles de mensajes diariamente. Gracias. Vi un video y gracias a eso mi vida se transformó. Vi un video, mi familia cambió. Era un borracho, era un sinvergüenza, un ladrón, un drogadicto, era un guerrillero, un narcotraficante, era un homosexual, mi vida transformó. A través de esa enseñanza, una sola enseñanza escuché. Transformó mi vida y ahora quiero escuchar más y más y más. Es cuando la persona tiene el corazón abierto, disponible, hambriento, sediento de la palabra. ¿Cuántos santos, cuántos profetas quisieron escuchar la palabra de Jesús, pero no la pudieron escuchar? Ustedes y yo la escuchamos, tenemos la opción, tenemos la oportunidad, pero no la queremos practicar. Ese es el problema. Sigue. Escuchen ahora la parábola del sembrador. Oye, tomame un traguito de agua. Escuchen ahora la palabra del sembrador. Escúchenla, la parábola. Cuando uno oye la palabra del reino y no la interioriza. ¿Otra vez? Cuando uno oye la palabra del reino y no la interioriza. ¿No se la aplica a sí mismo? A mí me da risa cuando hacemos la lección divina. Y sabe que en la lección divina se nos dice que tenemos que primero leerla para ver qué dice. Y después leerla para ver qué me dice a mí la palabra de Dios. Entonces hay un ejercicio donde se le pregunta, le dice a la persona, ¿qué le dice la palabra de Dios a usted? Y yo le digo a la gente, mire, no me venga a decir, la palabra de Dios aquí nos dice, porque no es para todos, es para usted. ¿Qué le dice? No me venga porque le tiro el micrófono en la cabeza. Se para Petronilo y dice, aquí la palabra de Dios nos dice. Le acabo de decir que no me digan nos dice, porque es para mí, me dice. Pero eso no es capaz la gente. La gente es como el torero. ¡Ole! Que le cae a ella. ¡Ole! Eso es para él. Pero le sacamos el cuerpo. No somos capaces de decir, me dice a mí. Si usted va a misa y la palabra de Dios no le dijo nada a usted. Si usted va a misa y dice, uy, lástima que no vino mi esposo. Lástima que no vino mi esposa, mi vecina. Mi suegra hubiese venido. Usted está siendo un torero. ¡Ole! ¡Ole! Para el otro, pero para usted, nada. Este es el problema. Dice la Biblia, si usted escucha la palabra de Dios y no la interioriza, no la hace suya de usted, ¿qué pasa?
viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahí tienen lo que cayó a lo largo del camino. Aquel que dice, uy, hubiese venido Petronila. Ese es la tierra a lo largo del camino. El diablo le robó la palabra para que no le pegara a él. La dirigió hacia Petronilo o hacia Pánfilo. Saludos a Pánfilo y a Petronilo, ya me fregaron. Estos días me llamó un señor y me dijo, padre, gracias, ¿sabe quién soy yo? Le dije, no, el que usted nombra cada rato, yo soy Pánfilo. Saludos a Pánfilo. Pero lo cómico es que también me crió uno y me dijo, ¡ay, padre! Estoy muy bravo con usted. Usted todo el tiempo se mete conmigo, yo soy Petronilo. Yo no me meto con él. Epa, ¿cuántos Petronilos hay? ¿Cuántos Pánfilos? Pero bueno, yo quiero que ustedes y yo miremos, queridos hermanos, que Dios nos está invitando hoy a escuchar la palabra de Dios, a reflexionarla, a meditarla, a adaptarla a mi vida. Como cuando me mido unos zapatos, ¿me quedan buenos a mí? Como cuando me mido una camisa, ¿me queda bueno a mí? Ahí tengo que medirme en la palabra de Dios. ¿Qué me dice la palabra de Dios? ¿Estoy cumpliendo? ¿Estoy conforme a la palabra de Dios? ¿Mi vida está conforme a la palabra de Dios? Como cuando me mido una camisa, ¿mi cuerpo está conforme a esa camisa? ¿Se adapta a esa camisa? ¿Tengo que engordar? ¿Tengo que aflacar para ponerme esa camisa? ¿Qué me pide la palabra de Dios? ¿La he adaptado a mi vida? Si no la estoy haciendo, soy esa tierra a lo largo del camino. Vino Satanás y me robó la palabra de Dios. Sigue. La semilla que cayó en terreno pedregoso es aquel que oye la palabra y enseguida la recibe con alegría. Aquí hay otro estilo, otro tipo de tierra. Recibe la palabra con alegría. Ese sí viene a escuchar, ese no viene a dormir aquí. Viene a escuchar la palabra de Dios y la recibe con alegría, que me gusta cuando me predican la palabra del Señor, me emociona. En él, sin embargo, no hay raíces y no dura más que una temporada. Apenas sobreviene alguna contrariedad en él, sin embargo, no hay raíces y no dura más que una temporada. Apenas sobreviene alguna contrariedad o persecución por causa de la palabra, inmediatamente se viene abajo. Escucha la palabra de Dios con alegría, pero no tiene raíces, no va a lo más profundo del ser, no se convence, le escucha, le parece bien y dice, sí, yo quiero, pero cuando llega la prueba o la contrariedad, dos cosas, la prueba o la contrariedad, cuando alguien le contradice la palabra, sucumbe, cuando alguien lo chantajea. Usted que la pasa metido en misa, usted que la pasa escuchando la palabra de Dios, pero mire, entonces no quiero nada con Dios, no quiero nada con la cosa de Dios, no quiero nada, Dios no me hable, me chantajea. Entonces, hasta ahí llega la palabra, muere. O cuando viene una prueba, sí, la palabra de Dios me dice esto, pero esto está muy difícil, hasta ahí llego. Una prueba. Estoy sufriendo a causa de la palabra. Me casé porque la palabra de Dios me dice que es matrimonio. Uy, pero mire ahora, parece que mejor era no casarme. Ahora tengo que calarme a esta mujer para toda la vida. O a este hombre para toda la vida, ¿ve? Eso fue fulano que me obligó a casarme. Y cuando viene un problema, ahí sí, ya. La contrariedad. Cuando viene alguna prueba por la palabra, a causa de la palabra, los primeros cristianos sabían de lo que era eso. Llegaba y decía, ¿usted es cristiano? Sí, a los leones. Más claro, ¿no? A los leones. Ah, no, yo no soy cristiano. Venga para acá, pues. Reniegue de Dios. Pues renegaban de Dios. No tenían raíz. Así nos está pasando hoy a nosotros. No tenemos raíces. Renegamos.
Observen ustedes, ¿qué ha pasado con católicos que han venido a misa todos los domingos, toda su vida? Escuchaban la palabra de Dios con alegría, estaban en la iglesia y de repente viene alguien con contrariedades, un protestante, un testigo de Jehová, un pentecostal, un adventista, y comienza a hablarle, sucumbe, se va con ellos, se aparta de ellos. ¿Tenía raíces? No. Si hubiese tenido raíces, nunca se sale de la iglesia, jamás. Pero no tenía raíces, sucumbió. ¿Ahora qué es? Protestante. ¿Ahora qué es? Un sectario. ¿Ahora qué es? Un enemigo de la iglesia de Cristo. ¿Ahora qué es? Un enemigo del Papa. ¿Ahora qué es? Un enemigo de la Virgen María. ¿Ahora qué es? Un enemigo de la fe. ¿Por qué sucumbió? Porque vino algo, una persecución, una prueba, y no aguantó. ¡Pum! Se lo llevaron. De esa clase de católicos que tenemos. Por eso las filas de los protestantes cada día aumentan más y más y más. Sigue. La semilla que cayó entre cardos es aquel que oye la palabra, pero luego las preocupaciones de esta vida y los encantos de las riquezas ahogan esta palabra y al final no produce fruto. Yo quisiera practicar lo que dice la Biblia, pero ay no, tampoco es así. Yo recuerdo que una vez en una parte, nunca se me olvida, estaba reunidos los cursillos de cristiandad, los cursillistas, y una señora había leído aquella frase que Jesús le dice al rico: quiere ganarse el reino de los cielos, vende todo y dáselo a los pobres y tendrá un tesoro en el cielo. Y llegó la señora impactada por esa palabra y llegó y dijo en el grupo, y había un sacerdote allí, le dijo: padre, estoy impactada por esta palabra. Tenía mucha riqueza, la señora tiene mucha riqueza. Estoy impactada por esta palabra, hoy estoy decidida a vender lo que tengo y dáselo a los pobres, a los más pobres, porque la Biblia hoy me ha tocado la mente y el corazón y estoy decidida a hacerlo. Se levantó el sacerdote y le dijo: no, cuidado, no, ¿cómo va a creer usted eso? Eso no lo haga, eso no es lo que Jesús está pidiendo. Jesús está diciendo es que usted puede tener toda esa riqueza, pero que no le dé el corazón. Dice la señora: ¿seguro, padre? ¿Seguro? No sé, ni se le ocurra a usted darle eso a los pobres. No, yo creo que por dentro estaba diciendo: en todo caso, démelo a mí. O si usted lo da a los pobres, ¿cómo me va a ayudar a mí? A lo mejor ayudar a una parroquia. Y la señora dijo: porque yo estaba pensando que la Biblia me estaba diciendo eso. Dijo: no. Pues la señora no le dio nada a los pobres. Y ahora pues tiene toda su riqueza y con los pobres nada. Porque el padre le dijo que no. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Hay cosas que nos roban la capacidad de practicar la palabra de Dios. Las amistades, las riquezas, los placeres. Yo quisiera ayudar a los pobres, pero si yo ayudo a los pobres me quedo sin nada. Yo quisiera, ¿sabe qué? Yo quisiera dejar el alcohol, pero qué bonito cuando nos reunimos con las amistades y nos ponemos a tomar licor. Eso es bello. Pero la palabra de Dios dice que los borrachos no entran en el reino de los cielos. Sí, pero ¿y qué hago con mis amigos? Además yo no pago, ellos son los que pagan. Yo no gasto nada. Y son oportunidades que tengo que aprovechar. Quisiera dejar el adulterio. Quisiera ser fiel a mi esposa. Uy, pero se me presentó este caramelito, este chocolate, esta oportunidad, este quino. Yo no lo voy a perder. Hasta tonto. Y si me dicen que soy del otro bando, yo no voy a perder esa oportunidad. Usted me entiende, ¿verdad? Hay cosas que ahogan la palabra. ¿Pero sabe que eso es malo? Sí, sé que es malo. ¿Y por qué no lo cumple? ¿Por qué no obedece a la palabra de Dios? Porque es que usted sabe, ¿no? Usted sabe. No, hermanos. La Biblia dice que no podemos dejar apagar la palabra de Dios por nada.
que nada ni nadie nos apague la palabra de Dios. Que la palabra de Dios dice esto debo yo cumplirlo. Es más todavía, que exactamente cuando me desvío de los caminos, tengo que mirar la palabra de Dios, que es la que me tiene que enderezar. ¿Qué dice la palabra? Uy, me estoy desviando, voy a enderezarme. Porque la palabra de Dios me dice esto. Tengo que dejarme guiar por la palabra de Dios. Y dice Jesús que hay otro grupo de personas que se dejan desviar. ¿Por qué? Porque los ahoga la maleza. Está en medio de la maleza. Está en medio de gente que roba, tiene que robar. Está en medio de gente que toma, tiene que tomar. Está en medio de gente que fuma droga, tiene que fumar droga. Está en medio de gente que dice chisme, pues tiene que decir chisme. Está en medio de gente que es perezosa, pues que no vamos a trabajar. ¿Está en medio de qué? O sea, ¿para dónde va Vicente? Para allá, para donde va la gente. Porque con lobo anda, aullar aprende. Eso es ahogar la palabra de Dios. Tenemos que tener personalidad. Tenemos que ser cristianos auténticos. Que el otro no practique la palabra de Dios, a mí qué me importa. A mí qué me importa. Que mi familia no practique la palabra de Dios, a mí qué me importa. Que mis compañeros de trabajo no practican la palabra de Dios ni quieren escucharla, a mí qué me importa. Que cuando va el compadrito a a enseñarle la palabra de Dios, no quieren escucharle y ponen un saboteo, a mí qué me importa, yo sí voy a prestar atención. Que cuando van a misa lo que hacen es hablar y jugar con el hijo, a mí qué me importa, yo sí voy a escuchar la palabra de Dios. Voy a practicarla, de eso se trata. Y por último, la semilla que cayó en tierra buena es aquel que oye la palabra y la comprende. Ciertamente dará fruto y producirá 100, 60 o 30 veces más. Al final hay un grupo que sí practica la palabra de Dios. Unos más que otros. Unos del 100, otros del 60 y otros del 30. Unos más que otros. Pero todos están dando fruto. La palabra de Dios nos dice que todos tenemos que dar el 100%, porque hay momentos que usted da el 100, a veces da el 60, a veces da el 30, pero de algo. El problema es que no queremos dar nada. Es que no queremos cambiar. Y dice el marido, es que mi mujer va de mal en peor. O dice el marido, es que mi mujer, cuando la conocí, era una ovejita, ahora es una tigra. No, tenemos que ir cambiando. Es verdad, viví en malos pasos, pero mire, he caminado, he mejorado. Pero que no lo diga usted, que lo diga a su papá, mire, este ha mejorado. Que lo diga a su hermano, que lo diga a su tía, que lo diga a su esposa, a su esposo, este ha mejorado. Ahí sí le creo. Porque el que se alaba a sí mismo, siempre está como embustero. ¿Qué dice? ¿Has cambiado? ¿No has cambiado? ¿Lo han notado los demás? Dios nos invita a que hoy escuchemos su palabra y la pongamos en práctica. ¿Y qué ganamos nosotros? Por ejemplo, Juan 8:51. ¿Qué ganamos si escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica? Juan 8:51. ¿Qué nos ofrece el Señor si logramos eso? Hoy nos ofrece un tesoro, un premio grande. En verdad les digo, el que guarda mi palabra no probará la muerte jamás. ¿Otra vez? En verdad les digo, el que guarda mi palabra no probará la muerte jamás. No probará la muerte jamás. ¿Quién? El que escucha la palabra y la guarda, la pone en práctica. No verá la muerte jamás. Entonces Dios nos está invitando a practicar su palabra, para bien o para mal. Para bien. Dios nos invita a escuchar su palabra para bien. Juan 8:47. El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Ustedes no las escuchan, porque no son de Dios. El que es de Dios, la palabra de Dios, escucha. Y si ustedes no la escuchan es porque no son de Dios. Nos está invitando a escuchar la palabra.
A escucharla significa creer en la palabra. Creerle a la palabra. A veces cuando va gente por allá, que viene gente de otras partes, que viene a pescar, ahí están los curitos, ¿no? Los curitos no muerden, el pescadito ese no muerde. Y la gente hoy tiembla para agarrar un curito. Ni tampoco pullan. Ellos, si usted se mete la puya, usted mismo sí, pero ellos no pullan. Y uno le dice, agárrelo que eso no puya. ¿Seguro? Seguro. Crea en mí, confía en mí. ¡Ay! Pero eso ni puya ni muerde. Dice que cree, pero no cree. Cree en mi palabra. Eso no muerde, agárrelo. Eso no puya, agárrelo. Pero no lo agarra. ¿Por qué? Porque no cree en mi palabra. Si creyera en mi palabra, lo agarraría. Punto. ¿Qué me da miedo? Ese miedo es desconfianza. No confía en la palabra. ¿Cuál fue la palabra? Eso no muerde. Eso no puya. Pero no confía en la palabra. Pero otro día llegó una señora en la casa. Yo creo que era familia de doña Antonia. Y llegó y vio un caribito así, de esos chiquiticos, así rojitos, chiquitico. Y dijo, ¡ay, pescadito más tierno! Y yo creo que fue papá que le dijo, pero eso muerde. ¡Ah! ¿Muerde? Sí, muerde, y muerde duro. ¿Seguro? Sí. Cuando nos fuimos para allá, la señora le quitó toda la ñema del dedo. Y papá le dijo, ¿y qué pasó? Digo, yo pensé que era mentira lo que usted estaba diciendo. Le quitó la ñema del dedo. No creyó en la palabra. Por no creer en la palabra, perdió casi el dedo. Hoy la Biblia dice que si no creemos en la palabra de Dios, no vamos a perder el dedo, vamos a perder la vida. Por no creer en la palabra. Y por no creer en la palabra, nos va a morder el Caribe, el diablo. Va a hacer estrago con nosotros. Y vamos a aprender a golpes. La palabra de Dios es para que nosotros nos debemos orientar, nos debemos guiar y nos vaya muy feliz a lo largo de la vida. Así lo dice Deuteronomio, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Si practicamos la palabra de Dios, Dios nos la ha dejado no por maldad, no la ha dejado para bien. Papá le decía, si le muerde, no para mal. No le meta el dedo que le pueda morder, no es para mal, es para bien. Al no creer en la palabra, le metió el dedo. ¿No es eso lo que hacemos? ¿Cuánto le están metiendo el dedo al Caribe? La Biblia dice, la palabra de Dios, no viva en concubinato, cásate. Yo le voy a meter el dedo a ver si es verdad. Vive en concubinato. No va a perder el dedo, va a perder la vida. Casado simplemente por lo civil. Escuche. Estos son los preceptos, las normas y los mandamientos que Yahvé, Dios de ustedes, me mandó para que yo se los enseñe y ustedes los cumplan en la tierra que va a ser de ustedes. Temerás a Yahvé tu Dios y guardarás todos los días de tu vida sus mandamientos y sus normas que te enseño hoy. Que los guarden tus hijos y los hijos de tus hijos. Escuche, papá, mamá, que los guarden. Que los guarden tus hijos y los hijos de tus hijos. Escuche, papá, mamá, ¿otra vez? Que los guarden tus hijos y los hijos de tus hijos, para que vivan largos años. Para que vivan largos años. Escucha pues, Israel, y cuida de poner en práctica lo que ha de traer felicidad y... ¿Qué nos trae? Felicidad. Escucha, Israel, otra vez. Escucha, Israel, y cuida de poner en práctica lo que ha de traer felicidad y prosperidad. Si escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, nos trae felicidad. ¿No quieren felicidad? Y prosperidad. ¿Quién quiere ser próspero? Queremos ser felices y queremos ser prósperos. Y la Biblia dice, si tú escuchas la palabra de Dios y la pones en práctica, no solamente tú, te esfuerzas también para que la ponga en práctica tus hijos y los hijos de tus hijos, tendrás
felicidad y prosperidad. Ustedes para buscar la prosperidad, ¿qué hacen? Al brujo tal, ese le trae prosperidad, amor, felicidad, paz. Así engañan a los tontos los brujos. Como lo estamos buscando la felicidad en otro lugar. Pero la Biblia es clara. Aquel que escuche la palabra y la ponga en práctica tendrá felicidad y tendrá prosperidad. Si ustedes no me hacen caso, no hay ningún problema. Seguimos siendo amigos. Yo no pierdo nada. Pierden ustedes. Ahora, lo que sí les puedo decir, que esto es verdad. Y se lo puedo decir, y los que me conocen, se lo puedo decir con mi vida. Soy muy feliz y he sido muy próspero. Y ustedes lo han visto. Algunos envidiosos hablan mal y dicen todas las tonterías. Que Dios los agarre confesados el día que se mueran. Digan lo que quieran. De mí pueden hablar lo que les dé la gana. El día que se mueran le entregan cuenta a Dios. Yo no voy a decir ni pío. Muero callado. Pero Dios sí. Él es mi Dios, a Él le sirvo. Él me defiende. Él es el único que va a salir en defensa mía. Más nadie. Yo, jamás. De mí no esperen eso. Dice la Biblia, el Señor nos invita a ser felices y prósperos. Ustedes han visto. Soy muy feliz. He recorrido el mundo y muy pocas personas he encontrado felices. He encontrado personas que tienen dinero, tienen cosas, pero no son felices. Y yo digo, gracias Señor. Porque a lo mejor no tengo todas esas cosas, pero soy feliz. Y próspero. Dios me ha hecho prosperar. Y ustedes lo han visto. Incluso para ayudarlos a ustedes. Que muchos se ponen bravos porque los ayudamos a ustedes. Y otros se ponen bravos porque no le compramos un avión. Sin embargo, Dios nos ha hecho prosperar. Pero está escrito. Aquí está el secreto. Vamos a ponerle la lupa. A ver si alguno se anima. Repítalo. Escucha pues, Israel, y cuida de poner en práctica lo que ha de traerte felicidad y prosperidad en esta tierra que emana leche y miel, como lo prometió Yahvé. El Señor lo prometió, Él lo cumple. Soy testigo. Soy testigo. Les digo que sí es verdad. Lo ha hecho conmigo. Y ustedes lo han visto. Más de lo que le he pedido. Más de lo que he necesitado. Me ha hecho próspero. Me ha dado felicidad. Soy muy feliz. En medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de calumnias, en medio de insultos, en medio de humillaciones, en medio de opresiones, en medio de lo que sea, amenazas, en medio de todo eso, soy muy feliz. No me importa. Quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Ojalá y ustedes lo vieran en su propia vida. Ojalá y ustedes lo pudieran palpar, lo pudieran vivir.